FA, que pertenece justamente a los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y también en el retiro, luego de haber sufrido, bueno, lamentablemente, ¿no?, algunas complicaciones ya por su edad, luego de haber dejado todo, seguramente en lo que es su trabajo, seguramente de 30 años, su vocación, ¿no? Y decíamos, ¿no?, por su tiempo, por su edad, probablemente haya sido parte del operativo Independencia, ya para el lado de Tucumán en la década del 70, y probablemente también, ¿no?, en lo que en el año 82 en Malvinas. Pero bueno, vamos a conversar qué está pasando con esta obra social, con un hombre que la está sufriendo, ¿no? Efectivamente, le vamos a dar la bienvenida al señor Marcelo Pereira Cuevas, su oficial principal en retiro, por supuesto, y uno de aquellos retirados de las Fuerzas Armadas que viven en nuestra provincia, que varias veces se ha manifestado en frente de IOFA acá en las oficinas que tiene acá en la provincia de San Juan. Muy buenos días, oficial principal, suboficial principal en retiro, señor Pereira. ¿Cómo le va? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Pereira? Buenos días, estimado, buen día a su audiencia y muchísimas gracias por el llamado. La verdad que muy triste por lo que ha sucedido. Estamos todos muy conmovidos, muy tristes realmente, porque no esperábamos tal desenlace. Bien. Señor Pereira, voy a hacerle un par de consultas en lo que tiene que ver a lo personal. ¿Cuántos años dentro de la institución militar, señor Pereira, perteneció las armas del ejército o de la armada? De la Armada Argentina, 35 años de servicio. 35 años de servicio. ¿A partir de qué edad decidió hacerle caso al llamado de la patria, señor Pereira? A los 15 años. Bien. 15 años. ¿Ingresó a alguno de los institutos, de los tantos institutos que tiene la Armada para la formación castrense? Así es, ingresé en el año 82. El 26 de abril del 82 subí al tren que estaba en la estación de San Juan. Bien. Y partí para Buenos Aires, a la Armada Argentina, a la escuela de suboficiales en la ESMA en ese momento. Bien, perfecto. Bien. Escuela Mecánica de la Armada. Efectivamente. Así es. Bien. Señor Pereira, ¿hace cuánto ha dejado o ha pasado a retiro, señor Pereira? Hace exactamente 10 años. Bien. Bueno, coméntenos un poquito, ¿no? Porque luego de 35 años de haber vestido un uniforme con el orgullo que seguramente todavía lo tiene guardado en alguna parte de su placar, de su domicilio, y encontrarse en esta situación tan delicada, donde su obra social, en los momentos más delicados de la vida de las personas, que es cuando llegan al retiro, y necesitan justamente de los medicamentos, necesitan de los tratamientos, necesitan de la ayuda profesional, bueno, se encuentran con que la obra social poco y nada les brinda, ¿no? Así es, mire, jamás pensé estar en esta situación, jamás pensamos en realidad todos estar en la situación en la que estamos, ya que le dimos tanto a la patria, obviamente porque así lo sentimos, ¿verdad? Pero la situación en la que estamos ahora de un abandono total, pero no un abandono porque no se dieron cuenta, porque las cosas, sino un abandono surfeso, algo deliberadamente planificado, porque en febrero de este año el señor presidente hizo el decreto 88 y disuelve el OSFA, creando el OSFA y el OFESEC, el OSFA para las Fuerzas Armadas y el OFESEC para las Fuerzas de Seguridad, y sin embargo el OSFA en disolución no funciona y el OSFA nadie conoce que por lo menos yo me pregunto en la provincia, en todos los nosotros que existen, nadie lo conoce. Así que hemos quedado en una zona gris donde nadie sabe nada, donde no tenemos las prestaciones que corresponden. Eso sí, tenemos
tenemos la descuenta que corresponde. Bien. El IOFA, ¿no?, que lamentablemente conocemos cómo terminó, más allá del decreto que firmó el presidente de la Nación, viene sufriendo desde hace mucho tiempo un desgaste con coberturas que no llegaban, con remedios que no alcanzaban. Bueno, esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? En realidad nunca se nos cortaron las prestaciones. Esto en la época en que asume el nuevo gobierno, cuando una vez que asume el CNLA y designa a Petri como ministro de Defensa, la verdad en ese amiguismo, porque inmediatamente designa a Sagaz, a Fiocchi, perdón, disculpen, a Sagaz lo designa como titular del IOFA, hace un desastre total, pero lejos de hacer una investigación del por qué llega de 0 a 90.000 millones la deuda del IOFA, lo saca y lo designa. Lo paro ahí. Sí. Estaban equilibrados. Estaba equilibrado. Yo tenía información de que la gestión de Alberto Fernández, hay algunos que dicen que lo deja equilibrado y otros incluso que lo deja a IOFA con un pequeño superávit. Usted lo está ratificando. Estaba equilibrado, por lo menos. Por lo menos estaba equilibrado. Cualquiera de las dos situaciones, o ya sea equilibrado o con un superávit, realmente lo destruyeron. Tomás Sagaz hace un desastre, pero no solamente le echó la culpa a Sagaz, también gran culpa de esto lo tiene el directorio, formado por lo que se supone eran militares oficiales que tenían la capacidad, se suponía, evidentemente no tuvieron la capacidad ni siquiera de frenarlo. Claro. Luego toma Fiocchi lleva la deuda a más de 150.000 millones. Pero es algo récord en tan poco tiempo, en 2 años y medio. Una locura, sí. Una locura. Y teniendo en cuenta que la deuda mensual era de 15.000 millones. Claro. Pero no contento con esto, aclaro, Sagaz mendocino, Fiocchi mendocino, y acá viene la perlita de la vela. En el IAF, que es el Instituto de Ayuda Financiera, que viene a ser la caja como el ANSES para los civiles, el IAF es para los militares, estaba Betina Zubayen. Betina Zubayen no se van a reprender, pero es mendocino también. Claro. Resulta que Fiocchi le pide un crédito, un préstamo al IAF de 40.000 millones. No entiendo por qué, porque ahí también es culpa del directorio de IAF, que termina dando 40.000 millones al IOFA. Ahí pasa a engrosar la deuda, y pasa la deuda a más de 250.000 millones, con una deuda ya mensual de más de 20.000 millones. Claro. Así que imagínense. ¿Tiene idea usted, probablemente sí o tal vez no, pero de cuántos socios o afiliados, podríamos decirle de esta forma, tiene ahora esta nueva obra social solamente las Fuerzas Armadas en el país? 400.000. 400. Solamente las fuerzas, solamente Fuerzas Armadas. Solamente Fuerzas Armadas. De estos tienen un sistema solidario, o sea que a todos les descuentan un porcentual del salario, ¿no? Así es, exactamente. Más allá de lo que ganen, todos tienen el mismo porcentual. El mismo porcentaje, claro, exactamente, el 8% mensual. El 8% mensual, que es un sistema solidario. Mientras más gane, más aporten, pero todos aportan lo mismo, el 8%. El 8%. Y aparte hay que agregarle que ese 8% también se traduce en el SAT, en el sueldo no complementario. De julio y de diciembre. O sea que tienen 13 cuotas. Exactamente. Porque esa es la mitad de... exactamente. Lo cual, de alguna forma, si usted se pone a pensar esto, ¿no? Hablando con usted, se me ocurre, no pensando, debe una fortuna, pero son 400.000 efectivos, que tal vez... Tal vez con este corte que le han hecho, que no les brinda absolutamente nada de servicio, tal
una vez pagando con el que le sacan mensualmente, en 3-4 meses tendrían que estar saldada la cuenta, ¿no? Pero fíjese, estimado, fíjese cómo son las cosas. Por eso no solamente le cargo las tintas al personal civil, sino también al personal militar. El IOFA en este momento le está reclamando a la Armada Argentina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, Prefectura y Gendarmería, le está reclamando una deuda, que la deuda entre todas las fuerzas asciende más o menos a 200.000 millones. Imagínese usted, en teoría el Ejército está por hacer un aporte de algo de más de 90.000 millones. Bien. La Armada Argentina algo de 70.000 millones, la Fuerza Aérea algo de 50.000 millones, y los que más tienen deuda con IOFA es Gendarmería, que ronda los 120.000 millones. Bien. Imagínese usted los altos cargos, los altos oficiales que les comandaban cada una de las fuerzas. Les pregunto yo, ¿por qué cuando se estaba derrumbando IOFA no hicieron los aportes? Claro. ¿Y por qué el ministro de Defensa, en ese momento Petri, en este momento Presti, no ordena, y teniendo en cuenta que Presti era el jefe del Estado Mayor Conjunto? Del Estado Mayor Conjunto. Claro. Era el ministro de Defensa. No, ahora Presti era el que ahora es senador, lo han premiado, parece mentira, ¿no? Sí. Exactamente. Claro, pero el actual ministro de Defensa en ese momento era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, parte de la vida la tenía él a disposición para poder entregársela a IOFA, y sin embargo tampoco lo hizo. Le hago esta pregunta porque, bueno, yo he vestido 30 años también uniforme y tenemos nosotros tenemos una obra social que depende del gobierno de la provincia, pero nosotros tenemos un coseguro que ayuda a esta obra social, y ese coseguro es parte de una dependencia más de la institución a la cual yo pertenecí. Le pregunto, ¿esta obra social era una dependencia más de las Fuerzas Armadas o dependía externamente de la parte política? En realidad la obra social antes eran independientes. Bien. Cada fuerza tenía su obra social. De hecho, por eso acá es una cuestión política, pero que no es de ahora, aunque digamos, en este momento se ha presentado el déficit y todo eso, pero la Armada Argentina tenía un laboratorio donde producía sus propios medicamentos. El Ejército también, y la Fuerza Aérea por su lado, pero la Armada Argentina, como también me consta, producía sus propios medicamentos. Cuando juntan a las obras sociales y hacen una nueva obra social, desaparecen lamentablemente esos laboratorios que producían los medicamentos, los propios medicamentos. La verdad, hicieron un desastre con eso. Pero bueno, lamentablemente aquí en la provincia de San Juan en este momento no tenemos cobertura, y el camarada al cual yo la familia le pido disculpas porque tal vez no hicimos lo suficiente. Sí, no, se refieren por supuesto, ¿no?, a los familiares de Carlos, que tomó el dolor, la emoción, tantos años que han llevado un uniforme en forma gallarda. Marcelo, a ver, hoy por hoy todos los retirados de las Fuerzas Armadas y todos los activos de las Fuerzas Armadas tienen que ir a la asistencia pública si tienen algún problema de salud, ¿cierto? Es que la verdad que no queremos ir, no porque nos creamos que somos superiores a nadie, sino porque a la asistencia pública van nuestros compatriotas que no tienen una obra social. Entonces sería como sacarle el pan a alguien que lo necesita más. Es lógico que nosotros usemos el servicio público. Claro.
Marcelo, al comenzar la entrevista, la charla, nos manifestaste, ¿vos crees que esto ha sido exprofeso, es decir, que ha habido un plan sistemático para desfinanciar la obra social? Totalmente, sí, seguro. ¿Que comenzó el 10 de diciembre del 2023? Así es, pero no solamente para desfinanciar, sino para muestra, decía mi madre, para muestra bajo un botón. Ustedes hagan la investigación de suicidios que hubieron por violencia, por afecciones, que no fueron cubiertas. No solamente en San Juan, en el país, hay camaradas suicidados porque no aguantaron más. A eso te digo que el actual ministro de Defensa, habrás escuchado, minimizó los hechos. Siempre lo hacen porque la vida, porque ellos una vez que se sientan en una silla pierden la realidad. Claro, pierden la realidad, ya no ven más la realidad, pero a todos los políticos les pasa, pierden el sentido de la realidad. Claro. Para ellos, porque obviamente es muy fácil decir esto ya va a pasar cuando ganan 15 millones de pesos. Es fácil decir eso. Claro. Ahora cuando dejan el uniforme a un lado y se creen que son Superman. Esa es la realidad. Y los embarga lamentablemente la ambición de poder. Es muy difícil que no lleguen a eso. Les pasa a todos los políticos y a quienes de alguna forma tuvieron poder bajo el uniforme conduciendo fuerzas militares o fuerzas de seguridad, se les incrementa ese poder y se olvidan de los demás, se olvidan que en algún momento estuvieron abajo, se olvidan que en algún momento tuvieron la primera jerarquía, se olvidan que en algún momento fueron cadetes, se olvidan que en algún momento fueron el último orejón del tarro, ¿no? Exactamente, es una pena. La historia ha demostrado que los militares no sirven para gobernar. Que fueron preparados. Efectivamente. Marcelo, te quiero hacer dos últimas consultas. Ustedes han recurrido a través de amparos judiciales para por lo menos tener asistencia mínima por parte del Estado en lo que hace a la salud, por supuesto. Esto no es ajeno a nadie. Si yo fuera un fiscal federal, y yo veo las noticias de acá de San Juan, por lo menos me hago eco, pero bueno, voy a llamar a ver qué se está pasando. A mí me hicieron dar vueltas, fui a la fiscalía que está por la calle Rivadavia, me mandaron a la fiscalía que está por la Entre Ríos, frente a la comisaría. Frente de la Policía Federal, es lo que... estamos hablando de exactamente, estamos hablando de Justicia Federal. La Justicia Federal. Sí, efectivamente. La Justicia Federal me dijeron que ahí no me la podían recibir, que tenía que hacer la denuncia en la policía de enfrente. La policía de enfrente no dice nada, pero si esto es federal, bueno, yo te tomo la denuncia, pero entonces esa burocracia que no tiene sentido, porque la realidad es otra. Simplemente abrir un diario y darse cuenta de que cosa es un desastre en la provincia de San Juan. El fiscal por lo menos lo debería haber. Joven, ¿cómo es esto? No sé nada, se puede ayudar. No hay ningún abogado, ningún fiscal que haya obrado de oficio, nada, simplemente nada. Sí. Y Marcelo, siguiendo en línea, tenemos entendido, ha salido en informaciones de medios nacionales en donde el periodismo directamente ha hecho investigaciones en donde se ha utilizado dinero del IOFA en la gestión de el primer ministro de Petri y de pagando consultoras privadas. Eso ha salido en los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece eso? Esto no es ajeno a la política donde puede buscar, por más que tenga uniforme, la política donde puede buscar recursos que a ellos no les implique tocar su bolsillo, los recursos los va a buscar de los jubilados, de los discapacitados,
golpe de militar que no va a hacer nada por temor, de la policía, es eso, de la gente que está imposibilitada de hacer algún tipo de reclamo, soldados, discapacitados, policía, niños. Totalmente. El abanico es corto, pero son todas las personas, no digo vulnerables, porque bueno, los vulnerables somos vulnerables, pero sí no tenemos la capacidad de tener un sindicato que nos represente. Claro. Entonces, bueno, hacen lo que quieren. Sí, esto es la realidad, ¿no? Los uniformados están bajo el amparo, lamentablemente, de Dios, de que algún político por ahí se le antoje, observar y darse cuenta de que son seres humanos y que necesitan, primero, tener un salario digno, algo que hoy por hoy no lo tienen, y en segundo lugar, tu salario como suboficial principal en retiro, Marcelo, ¿de cuánto es? 1.400.000 pesos. Claro. Después de 35 años de servicio sirviendo a la patria. La diferencia con uno en la actividad, habrá unos 600.000 pesos de diferencia, por una cuestión de que ellos cobran unos adicionales como de vivienda, otros adicionales. Sí, exactamente. ¿No? O sea que un suboficial principal en actividad dentro de lo que es la Armada Argentina supera un poquito los 2 millones de pesos. Sí, exactamente. Bien. Si me permite, estimado, dos apreciaciones. La primera es cuando el suboficial Velázquez se intenta quitarse la vida, después mediante unas gestiones termina yendo a Buenos Aires. Quien se ofreció y le dio los pasajes para que pueda viajar el suboficial Velázquez fue la diputada Lourdes Arrueta de la provincia de Mendoza. Ningún político de San Juan, excepto el doctor Alfredo Belén, que le dio el apoyo, el resto nada, ni un llamado para decir ni para ofrecerse para ver en qué podían ayudar. Claro. La última, no te quiero restar más tiempo y agradecido por tu atención, Marcelo. ¿Cuántos años llevaste en uniforme en tu vida? 35 años, ¿cierto? Hasta hoy. Hasta hoy, bien. ¿Qué sentís cuando el primer mandatario, desde mi punto de vista, no quiero poner palabras que te puedan comprometer, se disfraza de militar? ¿Qué sentís? Una tristeza muy grande porque no es merecido, para nada es merecido, y más en las situaciones en que nos tiene ahora, y más con los suicidios que hubieron, y más con los suicidios que van a haber seguramente, porque en la situación que sigue Yofa, lamentablemente esto va a seguir. Ojalá que no, y ojalá que los camaradas recapaciten y que tengan fe, que tengan esperanza de que esto va a cambiar, pero por cómo vienen las cosas, no hay lloro en un futuro muy prometedor. Bien. Te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, y siento la impotencia de quienes en algún momento estiman por muchos años uniformes, defendiendo de alguna forma la patria o a los ciudadanos internamente, siendo parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, la verdad que ver justamente lo que está sucediendo con los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, con los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, es digno de vergüenza ajena y de dar la bronca que justamente significa ver cómo sufren y cómo se están matando nuestros retirados, porque el Estado hoy los tiene abandonados. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si me permiten una cosita, el día jueves a las 10 de la mañana estoy convocando a todos los retirados y a todos los amigos que se quieran acercar a la avenida Córdoba y Tucumán. Vamos a hacer un abrazo simbólico pacífico, totalmente pacífico, como siempre hemos hecho, para recordar a nuestro camarada. Bien. ¿Cómo no? Repetimos en la fecha, horario y lugar. El día jueves, este jueves, a las 10 de la mañana, en la avenida Córdoba y Tucumán.
Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, estimado, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Fue el señor Marcelo Pereira Cuevas, es suboficial principal en retiro de la Armada Argentina, charlando con los cronistas. Creo que ese es el último grado de la Armada. Efectivamente. El último grado de la Armada. Efectivamente. Bien, Daniel.